Un reconocido millonario vive dedicado a proteger a su hija, una joven que, desde su nacimiento, nunca ha podido caminar. Cada día contrata a los mejores médicos, invierte en tratamientos costosos y se asegura de que nada le falte. Pero su mundo perfecto se quiebra cuando, una tarde, regresa inesperadamente a casa y presencia algo que lo deja sin aliento. La niñera de su hija está haciendo algo con ella que él jamás imaginó. Antes de que te lo cuente, suscríbete ahora mismo para no perderte historias como esta, porque aquí cada una puede transformar la manera en que ves el mundo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás escuchando? Aquella tarde el cielo tenía un brillo dorado que teñía de calma todo lo que tocaba, pero dentro de aquella casa inmensa se gestaba un momento capaz de romper cualquier calma. El hombre había llegado sin avisar. Caminó por los pasillos silenciosos, acostumbrado a reconocer cada rincón y cada eco de aquel lugar. Sin embargo, esa vez algo era diferente. Desde el piso superior se oía una voz suave, femenina, pronunciando palabras que no lograba entender del todo, pero en un tono firme, alentador, casi urgente. Subió despacio, siguiendo aquel murmullo hasta detenerse frente a la puerta entreabierta. Lo que vio al otro lado lo dejó inmóvil. Su hija estaba de pie. No era una ilusión ni un truco de luz. La joven, que desde su nacimiento nunca había podido caminar, estaba allí, erguida, con las manos aferradas a las de la niñera y dando un paso. El aire se volvió denso. Cada pequeño movimiento parecía eterno. Un pie avanzó, luego el otro, y de pronto fueron varios pasos seguidos. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no eran de dolor, sino de asombro y emoción. La niñera la miraba con un orgullo sereno, como si hubiera esperado ese instante toda su vida. Él sintió un golpe en el pecho. Los recuerdos de hospitales, diagnósticos y noches interminables se mezclaban con la realidad que tenía frente a sí. Quiso decir algo, pero la voz no le salía. Entonces la niñera levantó la mirada y sus ojos se encontraron. No había sorpresa en su rostro, sino la certeza de quien guarda un secreto profundo. Y en ese instante, sin que él pudiera comprender por qué, supo que aquel milagro no era fruto de la casualidad, sino de algo que llevaba tiempo ocurriendo a sus espaldas. Y justo cuando iba a entrar, un ruido inesperado en la planta baja rompió el momento y cambió el curso de lo que estaba a punto de suceder. El sonido fue seco, metálico, y rebotó en las paredes de la casa como un eco inquietante. Él parpadeó, como si aquella interrupción hubiera roto un hechizo, y miró a la niñera esperando alguna reacción. Ella no soltó las manos de la joven, pero giró apenas la cabeza hacia el pasillo, con el gesto alerta de quien sabe que algo no está bien. La hija, ajena a todo, seguía dando pequeños pasos, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo bajo sus pies. Sin decir una palabra, el hombre retrocedió unos pasos y comenzó a bajar la escalera. La madera crujía bajo su peso, y cada peldaño le recordaba que estaba entrando en otra realidad, una en la que no entendía nada de lo que pasaba en su propia casa. En el vestíbulo no había nadie, pero el ruido se repitió. Venía de la cocina. Empujó la puerta y encontró uno de los floreros antiguos caído en el suelo, roto en 1000 pedazos. El cristal esparcido brillaba bajo la luz artificial, y una corriente fría se colaba por la puerta trasera, que estaba abierta. Su corazón se aceleró. Aquella puerta siempre estaba cerrada. Miró hacia afuera, pero el jardín estaba vacío. Sin embargo, una sensación extraña, casi instintiva, le decía que no estaba solo. Cerró la puerta con fuerza y volvió a subir. El pasillo estaba silencioso, demasiado silencioso. La niñera estaba de pie junto a la joven, que ahora se sostenía sola, temblando de emoción y miedo al mismo tiempo. Él se acercó lentamente, con los ojos fijos en su hija, y notó cómo las lágrimas le ardían en la garganta antes de llegar a los ojos. Quiso abrazarla, pero el impacto del momento lo mantenía inmóvil. ¿Cómo? Su voz salió rota, apenas un susurro. La niñera le sostuvo la mirada. Había en ella una calma extraña, como si supiera que esa pregunta iba a llegar y tenía la respuesta lista, pero también un miedo oculto que intentaba disimular. Esto no es algo que pueda explicarse en un instante, respondió con voz baja. Y no fue de un día para otro. Su hija, con las mejillas enrojecidas y una respiración agitada, se volvió hacia él y sonrió. Esa sonrisa, que había visto tantas veces cargada de dolor o resignación, ahora estaba llena de orgullo. Papá, caminé. Él sintió que todo a su alrededor se desdibujaba. Las paredes, el mobiliario, incluso el tiempo parecían alejarse,
dejando solo aquella imagen, su hija de pie, mirándolo con esa luz en los ojos. Quiso abrazarla, levantarla en brazos, gritar de felicidad, pero algo lo frenó. La forma en que la niñera observaba la escena no era la de alguien que simplemente había cumplido con su trabajo. Había algo más. Quiero que me lo cuentes todo, dijo él, intentando sonar firme. La mujer bajó la vista por un segundo, como si estuviera reuniendo valor, y luego la alzó de nuevo con una determinación que no había mostrado antes. Lo haré, pero no aquí y no ahora. Sus palabras lo desconcertaron. No entendía por qué aquel momento, que parecía un triunfo absoluto, se teñía de un matiz oscuro. Y entonces recordó la puerta abierta, el florero roto, y esa sensación de que había alguien más en la casa. Fue justo en ese instante cuando un sonido lejano volvió a escucharse, pero esta vez no era un ruido seco, era un susurro, apagado, proveniente del piso inferior, como si alguien pronunciara su nombre. Y él supo, sin necesidad de verlo, que no estaban solos. El susurro fue tan suave que por un instante creyó haberlo imaginado. Sin embargo, la piel de su nuca se erizó como si una corriente helada lo hubiera atravesado. Miró a la niñera, intentando descifrar si ella también lo había oído. Sus ojos le devolvieron una mezcla de alerta y de algo más difícil de identificar. ¿Miedo? Su hija, en cambio, parecía no percibir nada extraño. Estaba demasiado concentrada en mantener el equilibrio, con las piernas temblando y una sonrisa que no lograba ocultar. Decidió bajar de nuevo, esta vez con pasos más rápidos, mientras en su interior crecía la incomodidad. La casa, aunque inmensa y lujosa, nunca le había parecido un lugar hostil, hasta ahora. Los retratos de los pasillos parecían observarlo. Las sombras se alargaban como si no quisieran dejarlo pasar, y cada rincón le devolvía la sensación de que alguien se escondía justo fuera de su campo de visión. Al llegar al vestíbulo, la luz de candelabro oscilaba levemente, como si una corriente invisible la agitara. Volvió a mirar hacia la puerta trasera. Seguía cerrada, pero el aire en la cocina estaba más frío que antes, impregnado de un olor extraño, metálico, que no supo identificar. Dio unos pasos hacia la despensa y entonces escuchó un golpe leve, como si algo, o alguien, rozara el interior de la pared. Se quedó quieto, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, esta vez un poco más fuerte, y entonces algo cayó dentro de la despensa. Una caja pequeña, de madera oscura, con una cerradura oxidada. No recordaba haberla visto antes, y estaba seguro de que nadie de servicio había mencionado su existencia. La recogió, notando que pesaba más de lo que aparentaba, y que su superficie estaba marcada con símbolos que no reconocía. La voz de la niñera lo llamó desde arriba, cortando el hilo de sus pensamientos. No gritó, pero su tono era lo bastante urgente para que él dejara la caja sobre la mesa y subiera sin dudarlo. Al llegar, encontró a su hija sentada en la cama, aún emocionada pero visiblemente cansada, mientras la niñera la cubría con una manta. ¿Qué has encontrado?, preguntó ella, con una mirada que iba más allá de la simple curiosidad. Él dudó antes de responder, pero decidió no ocultarlo. Una caja. No sé de dónde salió. Estaba en la despensa. Y creo que alguien más está aquí. La niñera frunció el ceño y se acercó. Su voz bajó hasta convertirse en un murmullo apenas audible. No abras esa caja, pase lo que pase. Él la miró sin entender. ¿Por qué? Ella respiró hondo, como si luchara contra algo que no quería revelar. Porque esa caja pertenece al pasado de esta casa. Y si se abre, el pasado siempre encuentra la forma de volver. Su hija los observaba con atención, como si intuyera que hablaban de algo importante, aunque no comprendiera del todo. En ese momento, el sonido del teléfono fijo de la casa interrumpió la conversación. Era raro que sonara. Casi nadie lo usaba. Él caminó hasta el pasillo y levantó el auricular. No hubo saludo, solo una voz grave que dijo su nombre con una lentitud escalofriante. Luego, un silencio largo y, finalmente, una frase que lo heló. Ella puede caminar, pero no por mucho tiempo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. La voz retumbó en su cabeza como un eco en una habitación vacía. Aquellas palabras, tan precisas y cargadas de amenaza, le provocaron un frío en el estómago que nada tenía que ver con el clima de la casa. Se quedó con el auricular en la mano, mirando al vacío, intentando procesar lo que acababa de escuchar. No era una casualidad. Alguien sabía lo que había pasado allí arriba. Alguien estaba observando.
Colgó lentamente y volvió a la habitación. La niñera lo esperaba junto a la cama, con los brazos cruzados y una expresión que ya no era de simple preocupación, sino de tensión contenida. La hija, recostada sobre las almohadas, parecía feliz pero exhausta, con los párpados pesados. ¿Quién era?, preguntó la mujer sin apartar los ojos de él. No lo sé, pero sabían que ella. Hizo una pausa, incapaz de pronunciarlo en voz alta. Sabían que puede caminar. La niñera palideció, y él notó cómo sus dedos se apretaban contra sus propios brazos. Esto no debería haber pasado así, susurró, más para sí misma que para él. No tan rápido. ¿Qué demonios significa eso? Su voz subió un tono, incapaz de contener la frustración. Mi hija acaba de dar sus primeros pasos en toda su vida, y tú hablas como si fuera ¿un problema? Ella lo miró con una mezcla de compasión y tristeza. No es que sea un problema. Es que no entiendes lo que está en juego. Él avanzó un paso, exigiendo respuestas. Entonces explícamelo. La niñera inspiró profundamente, como si se preparara para cruzar una línea invisible. No es la primera vez que una niña en esta casa vuelve a caminar, después de no poder hacerlo. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el pecho. Iba a preguntar más, pero un ruido lo interrumpió. Un portazo abajo, seco, como si alguien hubiera salido corriendo. Sin pensarlo, bajó las escaleras, esta vez con pasos rápidos y decididos. Al llegar al vestíbulo, la puerta principal estaba entreabierta, y el aire frío de la noche entraba en ráfagas. Salió al porche, y la oscuridad lo envolvió. El jardín se extendía frente a él, iluminado solo por las farolas distantes. No había nadie, hasta que algo captó su atención. A pocos metros, junto a la verja, había una figura de espaldas. Alta, vestida de negro, inmóvil. Cuando sintió que lo miraban, esa figura giró la cabeza lentamente, revelando un rostro apenas visible bajo la sombra de un sombrero. No dijo nada, pero levantó una mano y señaló hacia la casa. Él sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Dio un paso hacia adelante, pero en ese instante la figura se giró y se perdió entre los árboles. Corrió tras ella, pero al llegar a la verja no había rastro. Solo el silencio, interrumpido por el suave balanceo de una hoja atrapada en el hierro. Volvió adentro, con la respiración acelerada. Cerró la puerta con llave y se apoyó en ella un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Subió de nuevo y encontró a la niñera junto a la caja que había dejado en la cocina. Ella la sostenía con ambas manos, mirándolo con firmeza. «Escucha», dijo con voz grave. «Si quieres protegerla, tendrás que confiar en mí. Y lo primero es sacar esto de aquí antes de que alguien más lo encuentre». Él frunció el ceño. «¿Alguien como quién?». Ella lo sostuvo la mirada, y por primera vez desde que la conocía, dijo un nombre que él no esperaba escuchar, un nombre que pertenecía a una historia que él creía enterrada hacía muchos años. El nombre cayó en la habitación como un peso insoportable. No era cualquier nombre, sino uno que él no había pronunciado en más de 20 años. Uno que estaba ligado a una etapa oscura de su vida, una que siempre había evitado recordar. Sentirlo en labios de la niñera fue como recibir un golpe directo en el estómago. La miró sin parpadear, intentando leer en sus ojos como demonios sabía ella algo así. «¿Quién te lo dijo?». Su voz sonó baja, pero cargada de desconfianza. «No necesito que me lo diga nadie», respondió ella. «Lo sé porque yo estuve ahí». Esa frase le dejó un segundo sin aire. De pronto, todas las piezas que no encajaban empezaban a moverse. La forma en que ella había cuidado de su hija como si fuera más que un trabajo, esa determinación casi personal de ayudarla, y sobre todo, ese secreto que parecía estar escondiendo desde el primer día. «¿Estuviste? ¿Dónde?», preguntó él, sintiendo que su paciencia se desgastaba. La niñera dejó la caja sobre la cama y se acercó. Su voz bajó aún más, obligándolo a escuchar cada palabra. «En la casa de tu padre. La misma donde empezó todo. La misma donde también hubo una niña que no podía caminar». El corazón le dio un vuelco. Recordaba vagamente las conversaciones a media voz, las idas y venidas de médicos cuando él era apenas un adolescente. Aquella niña, su media hermana. Una historia que su familia había silenciado, como si nunca hubiera existido. Ella también caminó, continuó la niñera. Y después, desapareció. La habitación se llenó de un silencio tenso. La hija lo miraba con los ojos abiertos, intentando comprender lo que escuchaba. Él se pasó una mano por el rostro,
sintiendo que algo muy profundo y peligroso estaba saliendo a la luz. Quiero que me lo cuentes todo, desde el principio, dijo con un tono que no admitía réplica. La niñera asintió, pero justo en ese momento la casa se oscureció por completo. Un apagón. La respiración de todos se volvió más rápida. Desde el piso inferior llegó un ruido sordo, como un mueble arrastrándose. Él tomó una linterna del cajón y se asomó al pasillo, iluminando la escalera. La luz apenas alcanzaba el vestíbulo, pero lo suficiente para ver que la puerta trasera estaba otra vez abierta, moviéndose con el viento. Bajó con cautela, con cada músculo en tensión. La linterna temblaba levemente en su mano, no por el peso, sino por la mezcla de adrenalina y miedo que se apoderaba de él. En la cocina, sobre la mesa, la caja ya no estaba. Se giró hacia las sombras y, por un instante, creyó ver una silueta pequeña, casi infantil, que desapareció por el corredor. La siguió sin pensar, girando hacia el ala menos utilizada de la casa, un lugar lleno de habitaciones cerradas desde hacía años. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta. La empujó despacio y, al entrar, el olor a humedad y polvo le llenó los pulmones. La luz de la linterna reveló viejos muebles cubiertos por sábanas. En la pared, una fotografía enmarcada, de una niña que no era su hija, pero que tenía un parecido inquietante con ella. Debajo del marco, una frase escrita a mano, casi borrada por el tiempo. Ella caminó, y pagó el precio. Y entonces, detrás de él, una voz suave, como la de un niño, susurró su nombre. La voz era tan cercana que sintió el calor de un aliento contra su oído. Se giró de golpe, apuntando la linterna hacia la oscuridad. Pero allí no había nadie. Solo el eco de su respiración acelerada y el latido en sus sienes golpeando como un tambor. La frase en la fotografía ardía en su mente. Ella caminó, y pagó el precio. No sabía si era una advertencia, un recuerdo o una maldición. Se obligó a retroceder, cerrando la puerta tras de sí. El pasillo parecía más largo, más silencioso, como si lo observara desde cada rincón. Al llegar a la cocina, la niñera estaba allí, de pie, con el rostro pálido y la mirada fija en la ventana. La hija estaba a su lado, con una manta sobre los hombros, todavía sin entender del todo lo que pasaba, pero claramente inquieta. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, con un tono que rozaba la desesperación. En el ala cerrada, respondió él, sin apartar la mirada de su rostro. Vi una foto. Una niña que se parece demasiado a mi hija. La niñera cerró los ojos un instante, como si le doliera que él lo hubiera descubierto tan pronto. Esa niña era la hija ilegítima de tu padre, dijo al fin. Nunca debió existir para el resto del mundo. Las palabras lo golpearon como un jarro de agua fría. Su padre siempre había sido un hombre intocable, autoritario, dueño de una reputación impecable. Pero bajo esa fachada había secretos. ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?, preguntó, sintiendo como la ira y la confusión se mezclaban. La niñera se acercó y bajó la voz. Todo. Ella nació con el mismo problema que tu hija. Los médicos no encontraron solución, hasta que una mujer llegó a trabajar a la casa, y en menos de un año, la niña caminó. Pero poco después, desapareció sin dejar rastro. El silencio se volvió insoportable. Afuera, el viento golpeaba las ventanas con violencia, y un trueno lejano retumbó como si quisiera subrayar cada palabra. ¿Insinúas que tú? Él dejó la frase incompleta, pero ella lo entendió. No fui yo, respondió con firmeza. Pero conocí a esa mujer. Sé lo que hizo. Y sé que no era gratis. Él sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con no era gratis? Cada paso tiene un precio, dijo, mirándolo directo a los ojos. Y tu hija acaba de dar los primeros. Un golpe seco en la puerta principal los hizo girar a la vez. Él corrió al vestíbulo, y al abrir encontró la caja de madera sobre el felpudo, como si alguien la hubiera dejado allí. No había nadie en la entrada, pero en la tapa, escrita con un dedo en el polvo, había una sola palabra: abre. La agarró con fuerza, sintiendo un impulso extraño, como si algo dentro lo llamara. La niñera llegó detrás de él y le susurró al oído, con un tono cargado de miedo real. Si la abres, no habrá vuelta atrás. Y justo en ese momento, desde el piso superior, la voz de su hija gritó su nombre, pero no era un grito común. Sonaba desgarrado, como si hubiera visto algo que jamás debería haber visto. El grito atravesó la casa como un cuchillo.
Él dejó caer la caja sobre el suelo y subió las escaleras de dos en dos, con el corazón golpeando en el pecho como si quisiera romperle las costillas. La niñera lo seguía, pero sus pasos eran más lentos, como si arrastrara un peso invisible. Cuando llegó al pasillo, la vio. Su hija estaba de pie, pero no como antes, emocionada y sonriente. Ahora temblaba, con los ojos muy abiertos y el rostro pálido, apuntando con un dedo hacia la habitación. Papá. Su voz era apenas un hilo. Hay alguien ahí. Él entró sin pensarlo, pero la habitación estaba vacía. Vacía, y no. El aire era más frío que en el resto de la casa, y un olor a humedad y metal impregnaba cada rincón. En el centro, la silla de ruedas que había permanecido contra la pared durante años estaba colocada justo frente a la cama, como si alguien la hubiera movido para esperar a que ella volviera a usarla. No hay nadie, dijo él, intentando sonar convincente, aunque su propio cuerpo le decía lo contrario. La hija negó con la cabeza, apretando los labios. Sí lo hay. Estaba aquí, y me habló. El silencio que siguió fue denso, como si la habitación quisiera guardar el secreto para sí misma. La niñera entró, y sin mirar a ninguno de los dos, caminó hasta la ventana. La cerró con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera expulsar lo que fuera que había entrado. Tenemos que sacar a la niña de aquí, dijo, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía discusión. Él la miró incrédulo. ¿Y dejar mi propia casa por una sombra y un susto? No es una sombra ni un susto, replicó ella, girándose con una seriedad que lo heló. Es el precio que te advertí. Él iba a responder cuando un sonido metálico subió desde el piso inferior, el chirrido de la caja abriéndose por sí sola. La niñera se tensó y bajó de inmediato, él detrás. Al llegar al vestíbulo, la tapa de la caja estaba abierta, dentro había un par de zapatos pequeños, gastados, cubiertos de barro seco, y en la suela, algo que no esperaba, la fecha de ese mismo día grabada con algo afilado. No tuvo tiempo de procesarlo porque, de pronto, se escuchó un golpeteo rítmico que venía de la puerta principal. 3 golpes, luego silencio. 3 golpes más. Al abrir, no había nadie, pero en el suelo había huellas pequeñas que se alejaban hacia el jardín, impresas en el barro húmedo de la lluvia reciente. La niñera se adelantó y lo miró fijamente. Si la seguimos, tendremos respuestas. Pero puede que no te gusten. Él dudó apenas unos segundos, hasta que vio que su hija se asomaba desde lo alto de la escalera, con los ojos llenos de miedo pero también de curiosidad. Y, contra todo instinto, tomó la linterna y dio el primer paso fuera de la casa, siguiendo aquellas huellas hacia la oscuridad. La tierra húmeda crujía bajo sus zapatos mientras avanzaba, siguiendo aquellas diminutas huellas que parecían brillar bajo la luz débil de la linterna. No se apartaban en zigzag como las de un niño jugando. Eran rectas, decididas, como si condujeran a un destino preciso. La niñera iba detrás, en silencio, pero él podía sentir su respiración acelerada. A cada paso, el aire se volvía más frío y espeso, cargado de un olor agrio, metálico, que lo obligaba a tragar saliva con dificultad. Atravesaron el jardín y llegaron a la parte trasera del terreno, donde la luz del farol exterior apenas alcanzaba a iluminar un muro de piedra cubierto de enredaderas. Allí, las huellas terminaban frente a una puerta pequeña, oxidada y sin pomo, que él juraría no haber visto jamás, a pesar de vivir en esa casa desde hacía años. La miró incrédulo, mientras un viento helado soplaba desde las rendijas, como si al otro lado no hubiera aire, sino un vacío profundo. «Esta puerta», murmuró él. «No deberías abrirla», respondió la niñera, sin apartar la vista de las bisagras corroídas. No sin estar preparado. ¿Preparado para qué? Su tono fue más duro de lo que pretendía. Ella bajó la voz. «Para ver lo que tu padre nunca quiso que vieras». El corazón de él se aceleró. La figura de su padre surgió en su mente, imponente, inquebrantable y llena de secretos. Quiso preguntar más, pero un ruido proveniente del otro lado de la puerta lo hizo callar. Pasos lentos, arrastrados, que se acercaban, hasta detenerse justo allí. El silencio posterior fue aún más perturbador. Entonces, algo golpeó la puerta desde adentro, una sola vez, con tal fuerza que el metal oxidado vibró. La hija, que había bajado sin que se dieran cuenta y ahora estaba a pocos metros, dio un grito ahogado. Él giró de inmediato. «Te dije que te quedaras dentro». Su voz salió cargada de miedo, no de enojo. Pero ella no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la puerta,
como si estuviera viendo algo que ellos no podían. «Está aquí», susurró. «La niña de la foto. Me está llamando». La niñera se acercó y la tomó de los hombros, obligándola a mirarla. «No la escuches. No importa lo que te diga. No le respondas». El hombre se agachó frente a su hija. «¿Qué te dice?» Ella tragó saliva, sus labios temblando. «Dice que si doy un paso más, ya nunca volveré a sentarme en esa silla de ruedas». Un silencio denso se apoderó de los tres. Él sintió como una parte de sí quería abrir la puerta en ese instante, arrancar de raíz lo que fuera que estaba detrás y obtener respuestas. Pero otra parte, más oscura, le decía que, si lo hacía, el precio del milagro sería algo que jamás podría pagar. La niñera retrocedió, respirando hondo. «Debemos regresar ahora. Esta puerta no se abre sin invitación, y esta noche ya te la han ofrecido». Pero antes de que pudiera reaccionar, un chirrido metálico quebró el aire. Las bisagras se dieron por sí solas, y la puerta comenzó a abrirse lentamente hacia afuera, revelando un pasillo estrecho, iluminado por una luz tenue que no parecía provenir de ninguna lámpara. Y allí, de pie en la entrada, estaba la figura de una niña con un vestido antiguo, descalza, con los pies cubiertos del mismo barro que las huellas, y una sonrisa que no era de bienvenida, sino de advertencia. La niña no dijo nada, pero su presencia era suficiente para congelar la sangre. Tenía el cabello largo y oscuro, pegado a la piel por la humedad, y sus ojos, grandes y profundos, parecían absorber toda la luz de la linterna. No era una mirada infantil, inocente. Había algo antiguo allí, como si esos ojos hubieran visto mucho más de lo que cualquier niño debería ver. Él sintió un impulso extraño de llamarla por un nombre que no recordaba haber escuchado jamás, pero que de alguna forma conocía. Antes de que pronunciara una palabra, la niñera dio un paso al frente, interponiéndose entre él y la figura. «No es real», dijo, aunque su voz temblaba. «No la mires demasiado tiempo». La niña sonrió un poco más, sin mover los labios. Su voz resonó clara en su mente. «Tú sabes quién soy, y sabes lo que vine a buscar». El hombre retrocedió instintivamente. Sintió un hormigueo en la nuca y un dolor leve en las sienes, como si las palabras hubieran atravesado su cráneo. La figura comenzó a caminar hacia ellos, pero sus pies no hacían ruido sobre el suelo. Cada paso parecía acercarla más de lo que físicamente era posible, como si el espacio mismo se encogiera a su alrededor. La hija, que hasta ese momento había permanecido pegada a la niñera, soltó un suspiro entrecortado. «No tiene miedo», murmuró, casi fascinada. «Quiere que vaya con ella». Él se inclinó hacia su hija, apretándole los hombros. «No vas a ir a ningún sitio». La niña de la puerta inclinó la cabeza hacia un lado, y la expresión de su rostro cambió. De la sonrisa pasó a un gesto de profunda tristeza. Lentamente, levantó un brazo y señaló hacia el interior del pasillo oscuro. «Si no vienes, ella perderá lo que acaba de ganar». El significado de esas palabras lo golpeó de inmediato. Estaba hablando de su hija, de sus pasos, de esa posibilidad recién recuperada de caminar. La amenaza era clara. Él sintió la ira subirle por la garganta. «¿Qué quieres de nosotros?» La respuesta fue inmediata, pero no en forma de palabras. De repente, en su mente apareció una imagen fugaz. La caja de madera, abierta, pero esta vez no con zapatos en su interior, sino con una llave antigua, ennegrecida por el tiempo. Supo, sin entender por qué, que esa llave abría algo mucho más peligroso que la pequeña puerta que tenían frente a ellos. La niñera dio un tirón de su brazo, rompiendo el contacto visual. «No la escuches», susurró con urgencia. «Es así como empieza». Pero era tarde. La niña ya había dado un paso fuera del pasillo, y la temperatura descendió bruscamente. Un viento gélido los envolvió, y por un segundo, todo el jardín quedó en completo silencio, sin insectos, sin hojas moviéndose, sin nada. La figura alzó el rostro y habló por primera vez en voz alta, con un tono grave que no coincidía con su apariencia infantil. «Si no entregas lo que es mío, vendré a buscarlo». Y en un parpadeo, la niña desapareció, dejando la puerta abierta y ese pasillo vacío, como si nunca hubiera estado allí. Pero al bajar la vista hacia el suelo, él vio algo que le heló la sangre. Junto a la puerta, sobre la tierra húmeda, había un tercer par de huellas pequeñas, y éstas se dirigían hacia la casa. Las huellas entraban directo por el sendero de piedra que llevaba al porche trasero, y se perdían en la oscuridad de la cocina.
El hombre sintió que todo el aire del jardín se volvía más pesado, como si la propia noche lo empujara a volver a la casa. La niñera tomó a la hija por la mano y la obligó a caminar rápido hacia adentro. Pero la niña parecía aturdida, mirando de reojo hacia la puerta que había quedado abierta, como si temiera perder de vista a aquella figura. Al cruzar el umbral, el olor a humedad que había afuera se volvió aún más intenso. La cocina estaba igual que antes, excepto por un detalle. Sobre la mesa, en el mismo lugar donde horas antes había dejado la caja, ahora había una hoja de papel doblada. Era un papel viejo, amarillento, con las esquinas gastadas. Él lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro había una única frase escrita con tinta oscura, temblorosa, como hecha con mano infantil. Ella caminará, hasta que se acabe el tiempo. Sintió un golpe en el estómago. La hija se aferró a su brazo, percibiendo su tensión. La niñera le quitó el papel de las manos y lo miró como si hubiera encontrado la confirmación de sus peores temores. Esto es una advertencia, dijo con voz baja. Ya ha empezado. ¿Qué ha empezado?, preguntó él, con un tono entre la rabia y la desesperación. La cuenta regresiva, respondió ella sin rodeos. Lo que viste hoy no fue un milagro, fue un pacto que alguien hizo en tu nombre. Él sintió que la sangre le hervía. ¿Un pacto? Yo no he hecho ningún trato. La niñera lo miró fijamente. Tal vez no tú, pero alguien de tu sangre lo hizo, y el precio ha pasado de generación en generación. La hija se estremeció y se sentó en una de las sillas, como si de pronto las fuerzas le fallaran. Y entonces se lo notó, un leve temblor en sus piernas, tan pequeño que podría haberse confundido con el cansancio, pero que en ese contexto era como un golpe de realidad. No, susurró. No otra vez. La niñera se acercó y le habló a la niña con dulzura. Escúchame, cielo. No importa lo que escuches o lo que veas, no sigas a nadie, ni a ella, ni a cualquier otra voz. Pero antes de que la niña pudiera responder, un ruido sordo resonó en el piso de arriba. No era un golpe fuerte, sino un arrastre, como si algo pesado se moviera lentamente por el pasillo. Él tomó la linterna y comenzó a subir, seguido por la niñera. La hija intentó protestar, pero la mujer le hizo un gesto para que permaneciera sentada. Al llegar al pasillo, el arrastre se detuvo de golpe. La linterna iluminó la alfombra, y en medio de ella había una serie de huellas pequeñas y mojadas, pero esta vez no eran de barro. Estaban hechas de agua, y se dirigían directamente a la habitación de la niña. Entró con cautela, sintiendo un frío extraño en la espalda. Y ahí, sobre la cama, encontró la caja de madera cerrada, como si alguien la hubiera colocado con sumo cuidado. En la tapa, en lugar de la palabra abre, ahora había otra. Devuelve. Un trueno retumbó en la distancia, y en ese instante, sintió una presencia detrás de él, tan cercana que pudo escuchar una respiración pausada, como si quien estuviera allí supiera que él no tenía dónde huir. Giró de golpe, apuntando la linterna hacia atrás, pero la luz solo reveló el marco de la puerta y el pasillo vacío. Sin embargo, el aire estaba denso, cargado, como si alguien acabara de pasar por allí y la habitación aún conservara su energía. Bajó la linterna lentamente, intentando controlar el pulso acelerado, y volvió a mirar la caja sobre la cama. Aquella palabra escrita, devuelve, lo taladraba por dentro. La niñera apareció en la puerta, con el rostro tenso. ¿Lo viste?, preguntó, leyendo en su expresión que algo había pasado. No, pero estaba aquí. Lo sentí. Ella entró despacio y posó la mano sobre la caja, como si pudiera percibir algo más allá de lo físico. Cerró los ojos por unos segundos y luego los abrió con un brillo extraño. Esto no se irá solo. Alguien la llamó. Él frunció el ceño. ¿Quién? Tú sabes quién, respondió ella sin apartar la vista de la caja. El mismo que lo hizo la primera vez, tu padre. La idea le atravesó como un rayo. No podía ser. Su padre había muerto hacía más de una década. Y aún así, las piezas encajaban demasiado bien. La otra niña, la desaparición, los secretos familiares, y ahora, su hija repitiendo la historia. No voy a devolver nada, dijo con firmeza. No voy a perderla. La niñera lo miró con una mezcla de compasión y advertencia. Si no lo haces, ella se lo llevará. No hay forma de evitarlo. Un ruido en la planta baja interrumpió la conversación. Esta vez no fue un golpe ni un arrastre. Fue el sonido de pasos rápidos, pequeños, corriendo por el vestíbulo y subiendo las escaleras. Ambos giraron hacia la puerta justo a tiempo para ver algo fugaz. La silueta de una niña,
idéntica a la figura que habían visto en el jardín, corriendo hacia el extremo opuesto del pasillo. Sin pensarlo, él salió detrás. La linterna apenas alcanzaba a iluminar la esquina, pero los pasos resonaban claros sobre el suelo. La siguió hasta una puerta que estaba cerrada con llave desde siempre, el antiguo despacho de su padre. Era una habitación que nunca había abierto desde que heredó la casa. La niñera llegó jadeando detrás de él. «No lo hagas», advirtió. «Si entras, no habrá vuelta atrás». Pero en ese momento, algo sonó del otro lado de la puerta, un golpe seco, y luego el chillido oxidado de un cerrojo que se abría por sí mismo. El pomo giró lentamente. Él tragó saliva, y con un empujón, abrió. El despacho estaba intacto, como si su padre hubiera salido de allí la noche anterior. Estanterías llenas de libros, el escritorio con papeles apilados, un reloj antiguo marcando las 12 en punto. Sobre la mesa, perfectamente centrada, estaba la llave que había visto en la visión dentro de la caja, negra, gastada, y con un hilo rojo atado en el extremo. Pero no estaba solo. Sentado en el sillón de cuero, de espaldas a la puerta, había un hombre inmóvil. Y aunque no podía verle el rostro, su corazón ya sabía a quién pertenecía esa silueta. El peso del momento lo dejó clavado en el umbral. El sillón giratorio se mantenía inmóvil, pero la forma en que los hombros de aquel hombre se erguían le resultaba insoportablemente familiar. El aire en el despacho estaba más frío que en cualquier otro rincón de la casa, impregnado de un olor a tabaco antiguo y cuero envejecido, el mismo aroma que recordaba de su infancia cuando su padre lo llamaba para conversaciones serias. La niñera permanecía en el pasillo, sin atreverse a entrar, pero él dio un paso. El suelo crujió bajo su peso y, como si hubiera sido una señal, el sillón comenzó a girar lentamente. Lo que vio lo heló hasta los huesos. Su padre estaba allí, o al menos algo con su forma. El rostro estaba pálido, casi cetrino, con ojeras profundas y unos ojos que parecían vacíos de vida pero llenos de un brillo de inteligencia cruel. «Hijo», dijo la figura, y su voz era exactamente la misma que él recordaba. «Has cuidado bien de ella». Él sintió que las palabras le perforaban el pecho. «¿Qué es todo esto?», preguntó con un hilo de voz. «¿Por qué está pasando otra vez?». El padre sonrió levemente, como quien disfruta de un juego que el otro aún no entiende. «Porque los dones tienen precio, y en esta familia nunca hemos tenido miedo de pagarlo». «No es un don», replicó él con rabia, «es mi hija, y no voy a dejar que se la lleven». El padre apoyó las manos en los brazos del sillón y se incorporó, su presencia llenando la habitación como una sombra que se expande. «No puedes impedirlo. Yo hice el trato. El linaje es la moneda, y ahora es su turno». Él dio un paso atrás, sintiendo que cada músculo de su cuerpo se tensaba. «¿Qué trato?». «El mismo que salvó a tu hermana», dijo el padre con frialdad. «La misma mujer que ahora tienes trabajando en tu casa». Las palabras lo golpearon como un latigazo. Giró hacia la niñera, que seguía de pie en el pasillo, con los ojos vidriosos y los labios apretados. «No es lo que crees», dijo ella, pero su tono sonaba más a súplica que a defensa. Él volvió la mirada a su padre, pero la figura ya no estaba frente a él. El sillón estaba vacío, y la habitación parecía de pronto más vieja, cubierta de polvo, como si nadie hubiera entrado allí en décadas. Solo la llave negra permanecía sobre el escritorio. El silencio era tan espeso que casi no escuchó el suave golpeteo en el vidrio de la ventana. Se acercó y, al apartar las cortinas, vio la cara de la niña del vestido antiguo, pegada al cristal desde el exterior, mirándolo fijamente con una expresión que no era de odio ni de alegría, sino de victoria. Y en sus labios leyó claramente una palabra que no necesitó pronunciar. «Ahora». El cristal de la ventana se empañó con el aliento de la niña, y antes de que pudiera reaccionar, una grieta fina comenzó a extenderse por el vidrio, dibujando una telaraña helada. El golpeteo se convirtió en un estruendo seco cuando el cristal se resquebrajó por completo, pero no cayó. En cambio, la figura atravesó el vidrio como si fuera agua, entrando a la habitación sin romper nada. La temperatura descendió de golpe, y el aire se volvió tan denso que respirar era un esfuerzo. Él retrocedió hasta chocar con el escritorio, la llave negra a pocos centímetros de su mano. La niña se detuvo frente a él, con esa sonrisa de advertencia, y giró la cabeza hacia el pasillo, donde la niñera sostenía a su hija contra su pecho. «Devuélvela», dijo la voz infantil, pero con una resonancia que no pertenecía a este mundo. «O se vendrá conmigo». Él miró a su hija, que tenía el rostro empapado en lágrimas, pero no por miedo,
sino por dolor. Sus piernas temblaban violentamente, como si la fuerza que la había hecho caminar estuviera apagándose poco a poco. «No», gritó, sintiendo un impulso visceral. «No te la llevarás». La niña inclinó la cabeza y extendió una mano pequeña, señalando la llave sobre el escritorio. Él entendió en un instante. No pedía la caja, no pedía objetos, pedía la puerta que esa llave podía abrir. Algo que pertenecía al trato de su padre, algo que, tal vez, podía romperlo. La niñera dio un paso adelante, con el rostro tenso. «Si usas esa llave, no podrás elegir lo que se queda y lo que se va», advirtió. «Puede que recuperes a tu hija, pero perderás algo que amas». El corazón de él latía como un tambor. Tenía claro lo que debía hacer, aunque no comprendiera del todo las consecuencias. Tomó la llave, y en cuanto sus dedos la cerraron, una ráfaga de viento apagó toda la luz del despacho. En la oscuridad, escuchó el llanto de su hija y la risa suave de la niña. Y entonces, como guiado por una fuerza invisible, colocó la llave en un hueco que apareció en el centro del escritorio. Giró. Un destello cegador llenó la habitación. Sintió como si algo enorme y antiguo se liberara, atravesando cada pared, cada rincón de la casa. La niña gritó, pero su voz no era humana. Era un lamento que se fue apagando hasta desaparecer. Cuando la luz se disipó, la ventana estaba intacta, el despacho vacío, y la llave había desaparecido. Su hija estaba en pie, sostenida por la niñera, y lo miraba con una mezcla de miedo y alivio. Caminó hacia él, tambaleante, y se aferró a su cintura. «Papá, ya no la escucho», susurró. Él cerró los ojos, apretando a su hija contra su pecho. La niñera lo observaba, sin sonreír, como si supiera que aquella paz era frágil. Salieron juntos del despacho, cerrando la puerta con llave. Esa noche, por primera vez en años, la casa parecía silenciosa de verdad. Pero mientras la acomodaba en su cama y ella se quedaba dormida, algo en su interior le dijo que los pactos nunca desaparecen, solo esperan a que llegue su momento de cobrarse. Y aunque la niña del vestido antiguo ya no estaba, en la oscuridad, sintió claramente que alguien lo observaba, esperando pacientemente, como si supiera que el próximo llamado no tardaría en llegar. Porque en aquella casa, nada que se gana para siempre. Y así, entre sombras y verdades ocultas, esta historia nos recuerda que hay batallas que no se ganan solo con fuerza o riqueza, sino con fe y la determinación de proteger a quienes amamos. Porque cuando todo parece perdido, solo Dios es capaz de devolvernos la luz y cerrar las puertas que el miedo abre. Él fue quien les dio el valor para enfrentar lo que habitaba en aquella casa, y quizá, también, quien decidió que esta vez el precio no se cobraría. Si esta historia te conmovió o te dejó pensando, suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas. Aquí contamos relatos que llegan al corazón y que te recuerdan que siempre hay esperanza, incluso en la oscuridad más profunda. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encantará saberlo.